Buenas tardes. Nosotros somos el equipo que tiene como problemática la omisión en la entrega de las aportaciones por parte de la Administración Pública Estatal al ISSSTE. Para esta parte del proyecto, que es la discusión, nosotros nos encargamos primero de elaborar lo que viene a ser la variable A, así como los indicadores de esta variable, que serían los indicadores A1 y el indicador A2. Dentro de la variable A, dentro de lo que nosotros podemos encontrar, ahora sí que las causas del problema, que como ya acabo de mencionar, son aquellas omisiones que cometen los servidores públicos de la Administración Pública Estatal al no entregar las aportaciones de los trabajadores al servicio del Estado, al ISSSTE. Tenemos nosotros que encontramos dos principales causas, además de muchas otras que existen, pero podemos encontrar dos que son muy importantes para el tema que se aplica, que son la negligencia y la corrupción. Obviamente, como estas dos causas son temas que no son fácilmente medibles mediante números y mediante estadísticas objetivas, se entiende entonces que nosotros decidimos optar por realizar una encuesta, varias encuestas a un grupo de específico de personas, para así obtener cierta información acerca de la perspectiva que estas personas tienen sobre estos dos temas. De tal forma surgen los indicadores A1 y el A2. El indicador A1 se trata de un porcentaje de personas que han sido víctimas de actos de corrupción por parte de la Administración Pública Estatal. Este indicador nos permitirá a nosotros conocer qué tantas son las personas que han sido víctimas de tales actos, lo que a su vez nos va a permitir llegar a establecer ideas sobre qué tan presente está la corrupción en la administración pública del Estado. A su vez, el indicador A2 se trata de un porcentaje de personas que considera que la administración pública es ineficiente, y eso nos ayudará a definir qué tanto persiste la negligencia en la administración pública, ya que como se trata de un tema en el que es muy difícil medir cómo encontramos la negligencia por ser un término muy amplio y muy variable, entonces mediante la perspectiva que puedan tener las personas sobre la administración pública, a nosotros nos va a permitir llegar junto también a la corrupción, empezar a crear ideas y conclusiones lógicas sobre cómo estos dos factores pueden afectar verdaderamente en lo que respecta al tema que nos ocupa, y esto aunado junto al resto de nuestra investigación, y además de realizar unas encuestas más grandes, nos va a permitir conocer el tema a profundidad. Ok, tras haber mencionado la variable A y sus indicadores, qué función cumplen esta con la investigación y definir las utilidades de sus indicadores, se procede en este punto a mencionar la encuesta que se realizó, las personas con las que se practicó, los resultados que esta dio, y una explicación sobre estos resultados preliminares que, si bien ayudarán a unirlos a la siguiente investigación que se realizó en un grupo de población pequeña. En este punto de la investigación se ha llevado a cabo una encuesta a un grupo de 22 personas mayores de 18 años, todos servidores públicos del estado de Baja California Sur. La encuesta se realizó los días 18 y 19 de abril de 2024 con el fin de recopilar información sobre la percepción de corrupción y la eficiencia de la administración pública estatal. Las preguntas de la encuesta se centraron en dos aspectos principales: si los encuestados habían sido víctimas de algún acto de corrupción por parte de la administración pública estatal y si consideraban que la administración pública era ineficiente. De los resultados obtenidos, se observa que el 45% de los encuestados admitió haber sido víctima de actos de corrupción, mientras que el 63% consideraba que la administración pública era ineficiente. Es importante tener en cuenta que esta muestra es pequeña y eficacia, compuesta únicamente por servidores públicos del gobierno del Estado. Sin embargo, estos resultados preliminares proporcionan indicios sobre la percepción de corrupción y eficiencia de la administración pública de Baja California Sur. Aunque la muestra es limitada, estos resultados pueden servir como puntos de partida para futuras investigaciones con un grupo de población más amplia. En cuanto a la función de estos resultados en la investigación, se destacan dos indicadores importantes. En primer lugar, la prevalencia de las personas que admitieron haber sido víctimas de actos de corrupción señala un problema significativo que afecta a la administración pública estatal. Aunque la encuesta no puede determinar la extensión completa de la corrupción, sugiere que es un factor relevante en el problema investigado. En segundo lugar, la percepción generalizada de ineficiencia de la administración pública entre los servidores públicos
Encuestados indica la necesidad de abordar este problema para mejorar la calidad de los servidores de los servicios gubernamentales y satisfacer la necesidad de la población. Bueno, después de todo lo dicho, es de suma importancia no perder de vista la pregunta que se busca responder en este proyecto, la cual ya fue fijada y mencionada con anterioridad. Después de todas las variables que tenemos, después de todas las causas y después de esta investigación, buscar cuál era el tipo de problema, buscar a quién le correspondería resolverlo, a quiénes afectan, cómo afectan, por qué les afecta, este tipo de acciones que la autoridad es omisa en realizar, llegamos a un punto de la investigación donde es necesario mencionar esto. Y esto es el adeudo reconocido de parte de ISSSTE y de gobierno del estado por aquellas aportaciones que se hicieron deducción, sin embargo no fueron mandadas a este instituto. Esto es, a un trabajador en su talón de cheque se le hacían las deducciones correspondientes. Esto pues se lo hacía la patronal, gobierno del estado. Sin embargo, esta patronal no mandaba dichas aportaciones al ISSSTE, cuestión totalmente ilegal, totalmente indebido y violatorio a los derechos humanos de las personas. De 2008 a 2018 se estuvo llevando a cabo este tipo de acciones por parte del gobierno del estado. Esto es sumamente importante de mencionar debido a que, si bien es cierto, esto es para los trabajadores de la educación, es decir, profesores que fueron contratados por también la patronal que es SEP, pero asumiendo la responsabilidad gobierno del estado, es sumamente importante mencionar que si a estos trabajadores se les hizo esto con tales aportaciones, ¿qué no se puede hacer con los demás trabajadores del estado? Bueno, pues en este documento que es el reconocimiento del adeudo, es una cantidad sumamente grande, sumamente inimaginable, debido a que estas aportaciones a todos los trabajadores que se le hicieron, que no se mandaron a ISSSTE, fueron, no sabemos a dónde fue a llegar ese dinero. Sin embargo, en un documento ya lo reconoció gobierno del estado junto con el ISSSTE, que empezarían a pagar estos adeudos hasta el año de 2018. Sin embargo, se irían haciendo en pequeños porcentajes, que esto de igual forma es sumamente indebido, sumamente ilegal y de igual forma violatorio de los derechos humanos de los trabajadores de la educación. Es debido a esto que nos dimos a la tarea de investigar un poco y tenemos el documento en el cual se acredita esto. Esto es un documento público. Esto es un documento que tanto gobierno del estado como ISSSTE hicieron llegar a sus cuentas oficiales de sus páginas web. Entonces aquí está el documento del adeudo, el cual aquí abajito vamos a poner la cantidad a la cual asciende desde el año 2008 en que empezó hasta el año 2018 en que se empezaron a hacer las deducciones y mandarlas correctamente a ISSSTE. La cantidad es sumamente increíble. Y esta es la importancia que se tiene, ¿no? Y esto debido a darle la respuesta que buscamos a la interrogante que hicimos al principio, ¿no? Entonces tenemos que este documento acredita de forma, sin ningún tipo de duda que se han estado haciendo estas deducciones. Sin embargo, no se han estado mandando correctamente a ISSSTE. Y aunque tengamos que los que lo sufrieron son trabajadores de la educación, lo puede sufrir cualquier tipo de trabajador, así como en las encuestas que nosotros realizamos, estar pendientes a esto. Y exactamente que una de las causas por las cuales nosotros realizamos esta investigación y le estamos dando contestación a esa pregunta es el mal manejo de la política, el mal manejo de los recursos, la corrupción y demás situaciones que nosotros estamos encontrando dándole respuesta a esta pregunta. En este orden de ideas, debemos precisar que en el indicador primero de nuestra variable B1 tenemos una encuesta de igual manera realizada con la finalidad de analizar e identificar el alcance de las consecuencias obtenidas derivado de las afectaciones y perjuicios que menoscaben de los derechos que vulnera el Estado ante la omisión de sus titulares de realizar las aportaciones directas de manera exitosa.
En este sentido, realizamos dentro de la misma encuesta inicial una serie de preguntas tales como: ¿ha adquirido el crédito Foviste para hacerse acreedor, modificar o ampliar una vivienda? De responder a la pregunta anterior de manera positiva, tuvo problemas con el ISSSTE para ejercer de manera eficiente su crédito respecto de las aportaciones que supuestamente se le descontaban de su talón de pago. En cuanto a esta pregunta realizada, se obtuvo que 18 de 22 personas encuestadas ha adquirido el crédito Foviste, siendo este un 81% de su totalidad encuestada. Quienes de la segunda pregunta derivada a la anterior, el 100% aseguró que tuvieron dificultades para acceder y adquirir de manera exitosa su crédito para ejercer su derecho humano a una vivienda digna, plasmado en el artículo 4, párrafo 7 de nuestra Carta Magna, por lo que podemos observar la transgresión originada por el Estado, quienes deberían poder acceder al tal programa del ISSSTE y gozar de un espacio que les permita desarrollarse a sí mismos y de sus familias, de existir de una manera armoniosa y ciudadano a la dignidad humana de ellos. De la misma forma, se realizaron dentro de la misma encuesta del mismo número de personas, reiterando una vez más de forma aleatoria las siguientes cuestiones: ¿conoces alguna persona trabajadora del servicio del Estado que hubiera tenido dificultades ante el ISSSTE para realizar trámites de retiro o jubilación? De responder manera positiva, especifica tu respuesta. De esta cuestionante se obtuvo que el resultado de 10 de 22 personas encuestadas respondieron de manera afirmativa, siendo el 45% de totalidad, por la que resulta algo indignante que cerca de la mitad de personas que cumplieron su servicio con eficacia durante el periodo que marca la ley para el Estado, al momento de intentar los trámites de jubilatorios, atravesaron por dificultades para gozar los derechos que han sido estipulados para los mismos. Dentro de este marco tenemos la variable B2 y el indicador 1, medios por los cuales se procede a evidenciar los efectos que trae consigo la omisión del Estado a transgredir los derechos antes mencionados, consagrados en nuestra Constitución. En primer término tenemos la falta de coacción por parte del Estado ante la falta de los mecanismos dentro del ISSSTE que obligan a los titulares de verificar de manera constante y mantener a raya las obligaciones que estos tienen, ya que si bien dentro de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, en su artículo 64 ter, este califica las omisiones de esos titulares de las aportaciones correspondientes al ISSSTE como una falta administrativa grave, al no existir un mecanismo rígido que fuera del deber ser se aplique de oficio a las personas el primer intento de solicitar el crédito correspondiente, ya que deben de acudir a diversas áreas para solicitar que se lleve a cabo la efectiva aportación y así poder coaccionar el sistema implicado en esto, teniendo esto una pérdida de tiempo y recursos económicos de su parte. Cabe resaltar que además otro punto a analizar es la cuestión de las pensiones, ya que si bien no es una problemática de fondo como tal, la constante complicación del sistema tan longevo del ISSSTE, lo resultante es poco práctico para quienes desean coaccionarlo, ya que al ser complejo, las personas que terminan sus servicios para el Estado se ven transgredidas. De tal situación se fomenta la pobreza y la desigualdad. De esto, la dignidad humana se ve ensuciada por la falta de acceso a la salud, ya que este servicio forma parte integral de la seguridad social, por lo que debido a esto la seguridad social se ve denigrada para quienes sean acreedores de ellas como un beneficio de sus servicios. Uno de los efectos que trae consigo la deficiente aportación al ISSSTE es que ese instituto no cuente con los recursos para desarrollar las actividades que les corresponden, por lo que de manera directa afecta a quienes hacen uso de este y de quienes estipula la ley como beneficiarios en línea ascendiente y descendiente. Últimas preguntas que realizamos de manera libre, es decir, se dejó a libertad de los encuestados el responder qué consideraran pertinente, que a su vez decía, ¿qué efectos consideran como consecuencia de la omisión de los titulares a realizar las aportaciones del ISSSTE de manera eficiente para los trabajadores al servicio del Estado y sus beneficiarios, ya sea línea ascendiente o descendiente? Y obtuvimos como resultado diversas respuestas, unas similares con otras, en las que destacan
que no podían acceder al crédito Foviste y no lograban sacar sus casas, por lo que tenían que estar rentando. Otra era que cuando iban a consultar al ISSSTE no contaban con las medicinas que les recetaban, por ende no se las podían otorgar, que tenían que pagar con otros doctores los estudios que debían de hacerse porque en el ISSSTE no tenía las máquinas para hacer dichos estudios. Batallaban para realizar los trámites de pensión y que sea rápido y eficiente, y por lo que tenían que andar trasladándose al ISSSTE y a recursos humanos, entre otras respuestas similares a las anteriormente descritas, por lo que recayendo en la conclusión de que el Estado deberá implementar un mecanismo que sea eficiente para que el derecho humano a la seguridad social sea garantizado de manera correcta, siendo así que no solo afecta de manera directa a los servidores públicos, sino a las personas beneficiarias de tal derecho, afectando la economía de sus familias.